quería empezar la charla era pues decirles que del 10% de los pacientes, del 100%, perdón, de los pacientes que nos llegan a la consulta normal, a la consulta general, 10% de esos pacientes tienen alguna enfermedad cardiovascular. Esas son cifras basadas digamos, en estudios de LACVIN que se han hecho. Entonces, si tenemos 10 pacientes que nos llegan a consulta en un día, al menos uno va a tener una enfermedad cardiovascular. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es una casuística pues bien alta. Y de esos 10%, el 7% va a ser una enfermedad con la que nos enfrentamos todos los días, pues yo veo todos los días, y es la enfermedad valvular crónica. La enfermedad valvular crónica, como ustedes lo saben, pues es una enfermedad que son las que tienen los PUDO, los Schnauzer, los Pincher, y se calcula que más o menos, por ejemplo, de los PUDOL, el 85% de los PUDOL tienen esta enfermedad después de los 8 o 10 años, más o menos. Entonces, la enfermedad valvular crónica es la enfermedad más común a la que nos presentamos, a la que nos enfrentamos día a día, hablando de la parte cardiovascular. Y usualmente siempre tengan en cuenta que pues son en la mayoría pacientes viejitos, ¿sí? Pacientes que pueden, digamos, llegar de 8 años o algunos de 10 años, hay otros que no les aparecen soplos sino hasta los 12 años, sí, eso varía bastante, pero desde los 8 ya se puede presentar muy común esta enfermedad valvular. No sé si ahí alcancen a escuchar un audio que les voy a poner, que es el típico perrito que llega a consulta con tos. ¿Sí lo alcanzan a escuchar ahí? Sí, se escucha, Alex. Esto es bien importante también porque la tos es una de las cosas más comunes por las que me llegan a mí. Hay otros pacientes que llegan con un distrés respiratorio bien marcado, ¿sí? Y muchas veces el desafío es mirar si ese distrés o si esa tos es de origen cardíaco o respiratorio, que eso también lo vemos muy comúnmente. Y muchas veces me llegan a mí pacientes que han sido tratados como cardíacos, digamos, les mandan furosemida, les mandan todo tipo de diuréticos y les mandan vasodilatadores, cuando en realidad el perro tiene algo respiratorio, ¿sí? Entonces eso es bastante común y pues básicamente lo que quiero que se lleven pues de esta charla es que todo tipo de enfermedad respiratoria, tanto la tos como distrés respiratorio, a veces llegan incluso con ya digamos unos estridores bien marcados, que pues es cuando es muy sonora el sonido, pues valga la redundancia, respiratorio que están haciendo, ya es más asociado a vía aérea alta. Pero entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que o puede ser cardíaco o puede ser respiratorio, aún así tenga o no soplo, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner un audio acá de un soplo, que no sé si ahí lo escuchan. ¿Sí lo escuchan ahí? Sí, se alcanzó a escuchar. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, muchos pacientes de estos viejitos tienen tanto enfermedad respiratoria como cardíaca y llegan con tos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ir a hacer algún examen que nos permita empezar a diferenciar. Lo que más tenemos a la mano todos, pues es una radiografía y es muy útil el tema de la radiografía. Nos ayuda básicamente a discernir si hay algún agrandamiento de alguna cámara cardíaca que nos explique esa tos o no. O a veces se ve básicamente ya algo muy claro en el pulmón y decimos, no, esto ya es respiratorio. O las dos, podemos ver un corazón gigante, ¿sí? Con alguna anormalidad, ya sea patrón intersticial, bronquial, alveolar, en la radiografía en el pulmón, y eso nos va a empezar a ayudar a diferenciar. Es muy importante que tengan en cuenta que la mayoría de pacientes con enfermedad valvular crónica, digamos que
muchos pueden tenerlo, pero muchos pueden ser asintomáticos. Pero eso no significa que el soplo sea algo normal en estos pacientes. Siempre, siempre, siempre que escuchen un soplo, digamos que por definición, un soplo es un sonido anómalo del corazón. De tal forma que, porfa, quitémonos esa idea de que el soplo, ay, es que como es viejito, entonces es normal que tenga soplo. No. ¿Sí? Siempre que escuchen un soplo, hay que hacer un ecocardio para mirar qué es lo que está produciendo ese sonido anómalo y también cómo debemos tratarlo. Entonces, la enfermedad valvular crónica, el 85% de los poodles, como les decía, lo tienen. De ese 85% de los poodles, puede que el 20% de ese 85% sean pacientes que no necesitan medicación. Y ya por estadística se sabe que más o menos el 80% de pacientes ya necesitan medicación. ¿Cómo sé si necesitan o no medicación? Hay unas guías que si quieren yo igual les puedo pasar después la presentación que les tenía acá, pero hay unas guías del ACVIN, del American College of Veterinary Internal Medicine, que nos dicen cómo se sabe si hay que tratar o no a ese paciente. Digamos que en términos muy simples, si el corazón está remodelado, si está grande como consecuencia del problema en alguna de las válvulas, hay que medicar, pero antes no. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchos pacientes que tienen pequeñas insuficiencias, o sea, la falla es muy, muy pequeña y los pacientes pueden vivir con eso toda su vida sin necesidad de medicar. Hay pacientes que compensan muy bien, tienen una capacidad adaptativa cardiovascular muy buena y no necesitan medicación. Pero recuerden que el 80% sí pueden en algún punto de su vida llegar a necesitar medicación. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y lo otro es que básicamente, digamos que el año pasado, en el 2019, salió el último consenso del ACVIN respecto a esta enfermedad y ya sacaron 3 estudios en los que se ha demostrado que el uso de los IECAS o de los inhibidores de enzima convertidora angiotensina realmente parece que no sirven mucho, ¿sí? Entonces, el último consenso, el del año pasado, dice que realmente el uso de los IECAS en esta enfermedad está muy revaluado porque no se ha visto que causen un efecto benéfico a largo plazo en estos pacientes. Como si lo hace un medicamento que no sé si alguno lo ha escuchado, que pues se ha popularizado últimamente y más en Colombia, ya que lo tenemos en 2 marcas o con 2 marcas, que se llama el Pimovendan. El Pimovendan sí ha demostrado que en el uso temprano de la enfermedad sí puede evitar a largo plazo que el corazón siga creciendo y la falla cardíaca se desarrolle como tal. Entonces, importante que sepan que los IECAS ya no son, digamos que lo primero que deberíamos enviar y ya de hecho no los enviamos por el último consenso y son los estudios más grandes que se han hecho multicéntricos que realmente nos prueban que los IECAS no nos sirven tanto como pensábamos. O sea, si uno va a pensar la fisiopatología de la enfermedad, sí, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero en la práctica se ha visto que realmente no ayudan mucho. Entonces, eso como el primer paradigma, digamos, ya nos toca irnos saliendo de esa idea que todos los soplos son normales en viejitos, ¿no? Son comunes, ¿sí? No quiere decir que sean normales. Y que si los tienen, pues hay que mirar qué es lo que lo está produciendo y si debemos tratarlo o no. Por acá también les tenía otro audio de un caso que tenía de un perrito mix que más o menos bueno, como de talla grandecita, pero tenía por ahí su poodle en algún lado. Entonces, no sé si escuchan ahí. Se los voy a volver a poner. No sé si alguien se anime a decir de pronto algo en el chat. Voy a mirar a ver.
¿Qué escucharon ahí? ¿Qué les parece eso? ¿Es normal, anormal? ¿Qué harían con ese perro? ¿Qué exámenes mandarían? ¿Te puedo hablar desde visión de neuro? Sí, de una. No sé, arritmia, una arritmia. Sí, exactamente. Entonces Un es una electro. ritmo. Muchas veces me han llegado perritos con este tipo de patologías, ¿sí? Y pues lo primero que les mandan en otras clínicas son IECAS. ¿Qué pasa? Esa frecuencia cardíaca que ustedes escuchan ahí, pues es una frecuencia cardíaca alta. Hay algo que es meramente físico del corazón, ¿sí? Entonces, cuando hay una frecuencia cardíaca muy alta, el corazón está haciendo esto, ¿sí? El problema es que si está todo el tiempo haciendo esto, el corazón no se va a llenar y no va a eyectar lo que debería, ¿sí? En vez de llenarse y eyectar, llenarse y eyectar, el corazón va a estar haciendo esto. La frecuencia cardíaca tiene muchísimo, muchísimo que ver con la presión arterial. Entonces, imagínense un corazón a toda, ¿sí? Y el llenado ventricular es bajo. Por ende, si el llenado ventricular es bajo, el corazón no va a eyectar lo suficiente. Entonces, en una frecuencia cardíaca alta o en una taquicardia, lo que uno obtiene es un paciente con presiones arteriales bajas. Imagínense un tubo, yo siempre les explico de esta forma. Imagínense un tubo y un tubo pletórico lleno de líquido, ¿sí? Y ahora imagínense un tubo que casi no tiene líquido. La presión arterial, que pues es la tensión que hay en las paredes de ese tubito que vienen siendo nuestras arterias o las arterias de los perritos, lo que ocurre es que si tenemos una frecuencia cardíaca muy alta, pues ese tubito no va a tener con qué llenarse tampoco, entonces la presión va a caerse. Imagínense qué pasa entonces si yo a ese paciente que llega con esa auscultación le mando un IECA. ¿Qué pasa? Fuera que está taquicárdico, le bajo la presión arterial, se cae más aún la presión arterial y son pacientes que llegan con síncopes a consulta porque los han tratado con IECAS antes de que lleguen. Entonces, ojo, no se confíen, porfa, de los IECAS que hay, que eso como se usa tan común y eso es como tan suavecito, como sí, pues sí, eso yo veo que todo el mundo lo manda. No, ojo con eso, porque no en todas las situaciones deben utilizarse. Son buenísimos, ¿sí? Por ejemplo, yo, pues, de hecho, en las guías de hipertensión son lo primero que salen ahí para controlar hipertensión sistémica, pero ojo cuando hay arritmias, porque me pasa muy común que me llegan pacientes muy descompensados como consecuencia de la vasodilatación cuando no necesitamos vasodilatar. Lo mismo, por ejemplo, pasa en una cardiomiopatía dilatada. En las cardiopatías dilatadas, literalmente, el miocardio se queda sin fuerza de contracción. Y si no tengo fuerza de contracción, pues el corazón no tiene que eyectar. Entonces se cae el gasto cardíaco y por ende se cae la presión arterial. Entonces, conclusiones, pues digamos que en cuanto al otro paradigma de los que les quería hablar, no debemos usar siempre los IECAS y no son como la primera línea de tratamiento cuando ausculto un soplo. Ojo con eso. Téngales mucho cuidado, mucho respeto, hay que saber cuándo usarlos, cuándo no. Como les decía, pues yo por ejemplo siempre los utilizo de primera línea cuando hay un canino con hipertensión sistémica. Pues tengan mucho cuidado, por ejemplo, en ese perrito, lo primero sería tratarle la arritmia, ¿sí? Porque tengo que compensarle primero la arritmia para luego sí tratarle la enfermedad de base, que sea lo que le está produciendo ese disturbio eléctrico en el corazón. ¿Listo?